despierto con un motivo, caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Nuevamente, Dios me da la oportunidad de traer un mensaje con propósito para todo aquel que quiera escucharlo. Vamos a ir hoy a Salmo 14. Dice la palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido y hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento, todos los que hacen iniquidad se devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Es muy bonito cuando entendemos la palabra. Dice, aquí está hablando David, el rey David, ¿no? Y eso era al músico principal de Coré. ¿Y qué está diciendo el Señor acá? ¿Qué está diciendo David aquí? Perdón. ¿Qué está diciendo David aquí? Y le está hablando a los hijos de Israel, los israelitas. Porque David era un servidor del Señor y se daba cuenta toda la maldad que había crecido entre el mismo pueblo del Señor. Entonces, dice que solo los necios dicen en su corazón no hay un Dios. ¿Por qué hay tanta maldad hoy en día? ¿Por qué se ve tanta maldad en el gobierno, en las empresas, en diferentes partes del mundo, en los mismos barrios, en el mismo entorno? Porque no tienen el temor a Dios, porque se ha perdido eso, ese temor se ha perdido. Entonces es cuando viene la corrupción, es cuando vienen las acciones malas entre el mismo gobierno, entre el mismo entorno, por falta del temor a Dios. Pero si vemos más adelante, dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, para ver si había uno, por lo menos uno. El Señor mira desde los cielos a toda raza humana. Él está arriba y mirando. ¿Quién no tiene maldad? Y observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios. ¿Habrá sabios aún? Y eso lo pone uno a pensar. Porque nosotros tratamos de buscar a Dios, pero aún nos falta. Si el Señor viniera por su iglesia, aún a nosotros nos falta. Aún nosotros tenemos pecado en el corazón. Pecamos con nuestros sentimientos. Por eso es que diariamente, y yo siempre que tengo la oportunidad de hablar con la iglesia, siempre que tengo la oportunidad de hablar con los niños, con los jóvenes, siempre les digo eso, debemos de estar en un arrepentimiento continuo, porque hay maldad en el corazón del ser humano. Y no hay temor y el hombre peca por la misma razón, porque hay mucha maldad en el corazón. No son guiados por el Espíritu de Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos de buscar ser guiados por el Espíritu de Dios. Piensan, la mayoría de personas que no tienen el temor a Dios viven su día a día y piensan que todo lo que hacen está bien para ellos, pero no para Dios. No para Dios. Hay una parte en el versículo 3, pero se desviaron, todos se corrompieron, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Si Dios viniera en este instante, no sé, ¿qué sería de nosotros? O sea, la santidad la tiene Dios. El único bueno, genuino, poderoso, todo es Dios. Y a nosotros nos falta todo, nos falta mucho.
estamos en el procurar cada día de un cambio, pero en este mundo ahorita tan corrupto, hay muchas cosas malas, mucho pecado, se ha visto cada día cómo la corrupción ciega a las personas. Y nosotros como hijos de Dios deberíamos cada día estar orando y clamando a Dios para que se rompa eso se ha levantado en el mundo entero, la corrupción, el pecado. Dios aún nos está dando tiempo para arrepentirnos, aún en estos tiempos que hemos visto las señales, que hemos visto todo lo que está sucediendo y que la misma palabra de Dios lo habla, Él aún nos da tiempo de que nos arrepintamos. ¿Por qué no ha venido el Señor aún? Porque Él quiere que todos nos salvemos, pero para eso tenemos que estar orando, clamando, leyendo su palabra y tratando de ser cada día mejores. Porque como el mundo está muy contaminado, pues obviamente que nosotros ahí estamos y nos estamos dejando contaminar del mundo. El terror se apodera de ellos, pues Dios está con los que le obedecen. Dice aquí, ellos temblaron de espanto, pero Dios está con la generación de los justos. Dios es justo. Y cuando nosotros tratamos de hacer las cosas bien y enfocándonos en hacer las cosas como a Dios le agradan, Dios es justicia. Dios hace justicia. Dios está con los que le obedecen. Dios está con todo aquel que realmente quiere agradar a Dios, quiere llegar a una eternidad con Cristo. Dios está con ellos y hoy queremos nosotros clamar a Dios, suplicarle a Dios que nos perdone, que perdone la humanidad, que perdone nuestro gobierno tan corrupto, que perdone tanta maldad que hay en Colombia, en el mundo entero, para ver si tenemos la posibilidad de llegar al reino de los cielos. Todos se han desviado, por eso mientras podamos busquemos su rostro. Todos, la mayoría de personas que han conocido a Cristo también se han desviado del propósito de Dios. Pero mientras nosotros tengamos vida, busquemos su rostro. Es lo único que nos queda a nosotros, buscar el rostro y pedir perdón, tener un arrepentimiento genuino y cada día dar testimonio de quién es Cristo para nosotros. Hay un versículo en la Biblia, ¿no? Dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero en esos pocos, aún de esos pocos, se han salido del propósito de Dios. Y me dejó pensando mucho y leía esta palabra esta semana y me ha dejado pensando mucho que si Dios viniera hoy, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno que pueda tener un arrepentimiento genuino, porque el corazón del ser humano es corrupto. Y yo le pido perdón a Dios, sí, por esta palabra, le pido perdón a la iglesia y cada uno de los que están aquí debían de pedir perdón, porque ha sido mucho la maldad del ser humano que muchas veces nosotros nos hemos dejado contagiar y debemos de estar alertas. Y como alertas, y algo que me gusta mucho de aquí de la iglesia es que hay oración. Tenemos columnas poderosas de oración. Y eso es lo que hace que nosotros crezcamos para no desmayar, para no menguar, para cada día estar en alerta por si viene Dios, podamos irnos con Él. Oremos todos unos por otros para que podamos llegar a la vida eterna con Dios. Sabemos que hay mucha maldad, sabemos que hay mucha corrupción, sabemos que los tiempos no son buenos, pero hay esperanza en Dios. Y cuando hay esperanza y cuando tenemos fe, pues debemos de estar activos para tener ese momento en el que Dios venga por su iglesia y podamos ser salvos. En el versículo 6 dice,
Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Jehová es su esperanza. Jehová protegerá a su pueblo. Jehová Dios protegerá a su iglesia. Jehová Dios protegerá a los que son personas que se dejan guiar, personas que obedecen a la palabra de Dios. Dios es bueno y sé que hasta hoy Dios nos ha ayudado. Y si estamos aquí de pie y si estamos aún con vida, es porque Él es misericordioso y Él es grande en su amor. Por eso no debemos desfallecer, no debemos retroceder, sino que cada día dar un paso adelante, cada día buscar el rostro de Dios para no quedarnos. Hay muchas cosas que están sucediendo y así como hay mucha gente que no lo ve, nosotros lo estamos viendo. Dios nos ha dado discernimiento espiritual y estamos viendo todo lo que está sucediendo alrededor del mundo. Y esas son las señales que la Biblia dice. Por eso vivamos cada día como si fuera el último día. Arrepentámonos y pidamos perdón todos los días para que podamos llegar a tener ese encuentro con el Señor, que podamos llegar a tener, a reunirnos con Dios en las bodas del Cordero. Qué bonito sería si todos estuviéramos en esa unidad espiritual. Dios está con los que le obedecen y Dios está con los que quieren seguirlo. Recuerden que en el versículo 7 dice: ¿quién vendrá del monte de Sión para rescatar a Israel? Cuando el Señor restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría, Israel se gozará. Nosotros nos gozaremos. Nosotros somos los que vamos a gritar de alegría cuando realmente veamos que Dios nos ha rescatado y que nos ha limpiado, que hemos podido pedir perdón, hemos podido restaurarnos y caminar con el Señor. Ese camino que Dios nos trazó, debemos de seguirlo. Ese día vamos a gritar de alegría y vamos a tener gozo en nuestro corazón. Ya aún tenemos tiempo. Aunque el tiempo se ha cortado, aún el Señor nos está dando tiempo de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino que nos va a llevar a la vida eterna. Les dejo esto en su corazón. A mí, personalmente, esto me marcó, me llamó mucho la atención, porque si se da cuenta, en estos tiempos se ha acrecentado mucho la maldad, muchísimo. Entonces es tiempo de que busquemos su rostro. Le dejo este mensaje con propósito para que usted lo escuche y tenga un arrepentimiento genuino delante del Señor. Busquemos su rostro, que aún hay tiempo. Dios lo bendiga. Recuerde que todos los viernes a las 7 de la noche por las redes sociales vamos a pasar este pequeño mensaje que sé que le llegará a usted como me llegó a mí. Dios le bendiga y una próxima oportunidad. Me despierto con un motivo.